Dos. Saludos cordiales amigos y amigas, bienvenidos una vez más a TV7 Guaranda. Como ayer tuvimos la oportunidad de escucharle a la señora fiscal de la provincia de Bolívar, la señora Mercedes Valencia, en referencia a este supuesto caso de una presunta adquisición con sobreprecio de las fundas para o bolsas para cadáveres. En esta ocasión lo hemos invitado al doctor Mario Silva Coronel, quien es director del Hospital Alfredo Noboa Montenegro, para que nos dé a conocer la versión del hecho, dado que a través de Fiscalía y con un tuit pudimos conocer en horas de la tarde, el día de ayer a las 14:30 más o menos, indicaban Fiscalía EC allana las áreas administrativa, financiera y bodegas del Hospital Alfredo Noboa Montenegro de la ciudad de Guaranda. Se investiga un presunto sobreprecio en la adquisición de bolsas para cadáveres. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido, buenos días. Buenos días, un saludo a los teleaudientes. Muchas gracias, doctor. Su versión, doctor, respecto de este caso, ¿cómo sucedieron los hechos? ¿Fue contactado usted o fue tomado de manera sorpresiva? ¿Y qué es lo que tiene que decir en relación a que se está manifestando de que hay una presunta corrupción por parte del hospital en la compra de estas bolsas para cadáveres? Gracias, muy amable. Bueno, la noticia la conocemos y la conoció a través de los medios de comunicación, específicamente de Coavisa, el día de antes de ayer, viene a ser el 7 por la noche. Al conocer eso, obviamente comenzamos recién a informarnos del hecho, de la eventualidad, y el día 8 reúno a toda la gente que ha participado en el proceso de la adquisición de estas fundas para cadáver para podernos tener un detalle de qué es lo que ha trabajado el equipo. Mientras hacían ese tipo de cosas, la primera situación que dentro de mí surgía es, uno, oficiarles a la Contraloría para que específicamente al señor ingeniero Fabián Wamba Araque, director provincial 1 de la Contraloría General del Estado, en la que textualmente dice: recibo un cordial saludo y en esta ocasión, ante la existencia de versiones emitidas a través de los medios de comunicación a nivel nacional, comedidamente solicita a usted se digne considerar la incorporación del proceso de compra a la empresa Ecomedical con factura número tal, con el CUR número tal, referente a la adquisición de 100 bolsas para cadáver adulto, considerando que el equipo de auditores aún se encuentran laborando en esta casa de salud con la finalidad de demostrar la transparencia. También se oficia, esto es con fecha 8, o sea, del día de ayer, y también se oficia al subsecretario de Tesoro Nacional, que es el pedido para la retención del pago al proveedor. En este caso es un señor Ojeda César Patricio, efectuado con el CUR y todo el pedido. Es decir, se solicita que se haga la retención del pago hasta que se esclarezca la denuncia que ha sido a nivel nacional y a nivel obviamente local. Entonces, eso como primer punto, ¿no? También se indicaba para que se dé a conocer a la fiscalía, pero me decían que eso es cuando hay delito flagrante, etcétera, etcétera. Sin embargo, primer punto, que las autoridades vengan a investigar y que se tenga cualquier tipo de pago para que hasta que se aclare. Ya con el equipo del hospital, obviamente al haber ese tipo de diferencia de precios, para empaparnos, porque no es usual que el hospital o los hospitales compremos fundas para cadáver, para embalaje de cadáver, pero las circunstancias de esta nueva enfermedad hace que se tenga que adquirir ese tipo de implementos y se emite la información indicando que hay un protocolo para la manipulación y disposición final de cadáveres con antecedente y presunción del COVID-19 hospitalario, con fecha 2020, en el que se indica determinado tipo de características especiales que debe tener este tipo de bolsa, ¿no? Estandarizada, biodegradable,
con cremallera, prueba de derrames de fluidos biológicos, exposición a olores, resistente a humedad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido y con esas características, se había emitido la adquisición, es decir, la necesidad para adquirir, ¿no? Y de acuerdo a esta disposición, a este protocolo del Ministerio, se hace, obviamente, con los términos de referencia, el respectivo proceso de compra. ¿Aló? Sí, le estoy escuchando. Sí, Como hay interrupciones de repente, mis disculpas, no sé si me escuchan. Sí, le escuchamos perfectamente. Le escuchamos perfectamente, doctor. ¿Nos escucha? Sí. ¿Aló? Sí, le estamos escuchando. No le escucho bien. ¿Aló? Sí, le escuchamos, doctor. Bueno, yo no tengo el retorno. En ese sentido también se pide información para ver los diversos requerimientos o los tipos de fundas, ¿no? Para cadáver, y ha habido las bolsas de embalaje tipo 1 y tipo 2 que tienen cierto grado de diferenciación en las características, ¿no? Y se hace la adquisición de acuerdo a las características antes señaladas por la necesidad, obviamente, de este tipo de pacientes. Doctor, usted... Incrementándose de este tipo y el número de muertos que acontece. En función de esas, el proceso, y uno se indica para que se le levante el proceso de compra, ¿no? Y Compras Públicas levanta el proceso y se nombra lo que tiene que ver el auditor o el responsable del proceso de compra, ¿no? Quien tiene que vigilar todo este tipo de proceso, y cuando termina, de acuerdo a lo que tiene que ver en compras públicas, es decir, el trámite usual, ¿no? Ver un precio referencial, ver que ese precio referencial, que haya dinero en el hospital para que se certifique, llamar a los diversos oferentes al respecto y lanzar el proceso respectivo. Y ya luego de esto, cuando gana la persona que ha ganado, que tenemos que informarnos a través de lo que Compras Públicas y todo sea este proceso, vienen el bien, ¿no? Que en este caso son las fundas de cadáver, que en este caso, y al entrar en el hospital, la persona encargada de este procedimiento es la que firma como dando su beneplácito de que el bien en número y en calidad está totalmente adecuado a la compra, y da su firma de conformidad para emitir la factura, para emitir el pago correspondiente, ¿no? Este es el proceso que se ha hecho y en el cual hemos seguido, ¿no? Doctor, ahora, usted tuvo conocimiento... No escucho muy bien. A ver, vamos a irnos a una pausa hasta solucionar este problema. Vamos a la pausa publicitaria. Ahí estoy, perfecto. ¿Ya me escucha bien? Ya, ahí lo escucho, sí. A ver, doctor, le preguntaba, ¿usted tuvo conocimiento en algún momento del proceso de las empresas que participaban para la adquisición o para proveer este tipo de bolsas? No. ¿Nunca usted tuvo conocimiento? No, hay una gran cantidad de procesos de compras públicas en las que obviamente por eso se nombra un administrador del contrato para que haga la vigilancia respectiva del mismo, ¿no? ¿Ya? Yo, por supuesto, no tengo conocimiento ni de compras de medicamentos, ni de insumos, en fin, en la parte de quiénes son los oferentes, de cuántos han venido, sino nos gusta la celeridad y que todo vaya bien, ¿no? Perfecto. Hay un tuit que responde el doctor Ángel Sinmaleza, asambleísta de la provincia de Bolívar, con respecto al tuit de la Fiscalía, y manifiesta pandemia y corrupción, datos estadísticos de la provincia de Bolívar. Pone 197 ayer, hoy 159 casos positivos de COVID-19. Posible primer caso de corrupción en Hospital Alfredo Noboa Montenegro en fundas para cadáveres. Seguiré investigando. Con este tuit que pone el doctor Ángel Sinmaleza, doctor,
¿qué le viene a usted a la mente? ¿Le están atacando a usted de alguna manera o qué es, cuál es su sentir con respecto a este caso que se está produciendo? Bueno, todo funcionario público tenemos que ser objeto de todo tipo de auditoría por Contraloría, y como es un problema a nivel nacional, es obvio que tiene que entrar la Fiscalía como lo ha entrado en todos los hospitales, ¿no? Y eso es beneficioso, porque si es que hay una denuncia de un sobreprecio, al decir que hay de varias calidades, no, debe haber supuestamente de varios precios, pero eso tiene que investigarlo la Fiscalía, ¿no? Yo no me anticipo a ningún tipo de hecho al respecto de nada, porque es un proceso que tiene que darse todas las facilidades para que la Fiscalía, Contraloría investigue y determine responsabilidades, ¿no? Eso sanea a la administración pública, ¿no? Porque es un proceso de investigación al cual estamos totalmente de acuerdo, ¿no? Las circunstancias son obviamente eh, mediáticas y todo, pero son cosas que hay que asumirlas como tal. Tiene que investigarse. Doctor, llegarse a dar el caso de que se compruebe que realmente hubo una compra con sobreprecio, ¿cuál será la decisión que usted tome en relación al personal que ha estado involucrado en esto? Y lógicamente habrán los detenidos para investigaciones y todo lo que conlleve eso, pero en su sentido personal y como director, ¿cuáles van a ser las medidas a partir de hoy en adelante que se ha dado este supuesto caso de corrupción? Cuando existe denuncias, ¿no? Denuncias en las que Guaranda, Bolívar y el hospital hacen noticia de una situación totalmente desagradable. El primer punto es la investigación, ¿no? Y dependiendo del hecho de la investigación, que uno se dice, esto no es un problema institucional, sino personales, ¿no? Que de las responsabilidades que cada quien tenga en dicho proceso será que respondan, ¿no? Si es que un caso hubiera, siempre que en proceso de investigación hay que dejar ese hilo ahí. Y dependiendo de eso se harán las sanciones respectivas, si es que todavía seguimos también, ¿no? Claro, bueno, depende porque también se manifiesta de que en algunos hospitales en donde se ha comprobado este sobreprecio les han pedido la renuncia a los respectivos directores. ¿Usted está dispuesto a la renuncia, doctor? Si es que se comprueba alguna cosa, no debo renunciar, sino deben cancelarme. Lógico, estamos sujetos a la investigación y no sujetos de renuncio porque pasa algo, sino que si es que hay indicios de cualquier tipo de cosa, deben cancelarme y enjuiciarme, obviamente. Para eso es la investigación, para que se transparenten las cosas. Perfecto. Doctor, ya pasando al tema COVID, ¿cómo está el manejo dentro del hospital? Aprovechando el espacio, conversar un poquito de este tema, cuántos pacientes están atendiendo, cuántos les han recuperado, cuántos están con cercos. El dato este momento no le tengo aquí, ¿no? Pero los cercos no lo hacemos nosotros, lo que estamos alrededor, tal vez al no darle, ayer estaba en una entrevista igual o en el COE cantonal y tenía los datos a la mano, pero son un poco más de 95 casos los que se ha atendido en el hospital, con casos de los cuales hay un porcentaje importante de casos positivos, ¿no? Cerca de 50 casos positivos solo del hospital, descartados los restantes. De estos, obviamente, o sea, los confirmados son 50. Los hospitalizados el día de ayer, por eso voy a darle datos del día de ayer para no cometer errores, había 7 hospitalizados y 2 en el COVID moderado, llamémoslo así, y 2 en el COVID grave. Ha habido alrededor de 12 cadáveres positivos ya y recuperados los que son cerca de 20 pacientes, ¿no? Entonces, esto cuando digo aproximadamente, porque el dato numérico no le tengo a la mano, no, le tengo en el mismo teléfono y no estamos en una entrevista con Zoom. Perfecto. Doctor, ya casi para ir finalizando nada más,
¿cuál es su criterio personal en este tema de la pandemia? ¿Vamos a tener una mayor cantidad de afectados, de infectados por el COVID-19 o se cree que ya hemos alcanzado la curva de infectados y habrá una tendencia a la baja? Desearía que sea lo segundo, ¿no? Pero realmente estamos recién en la cuesta y yo me temo que de los casos que vienen cada vez en número mayor de Guayas y los ríos, que se expanden a las provincias centrales y a la provincia de Manabí y al norte del país, al norte específicamente a Santo Domingo y Pichincha, es decir, siguiendo la referencia geográfica desde donde se inició el problema, que es en los ríos y Guayas. Los casos van a ir en incremento. Yo creo que vamos a tener una gran cantidad de casos positivos en las subsiguientes semanas, tal vez a finales de mayo, en las dos últimas semanas y las primeras de junio. Y también porque hay una presión bastante fuerte por todos los esferas, tanto personales de mucha gente que trabaja el día a día, como de las empresas o presiones políticas para que se cambie la semaforización y para que haya una movilidad mayor. Esto que implica que necesariamente el número de casos va a aumentar. Mientras más contacto tengamos de forma interpersonal, va a aumentar el número de casos. Y si son pacientes que deriven un COVID grave, muy probablemente van a fallecer mucha más gente. Doctor, quiero agradecerle por su gentileza al aceptar esta entrevista, sobre todo para aclararle a la ciudadanía lo que está sucediendo con este tema de las fundas para cadáveres y ojalá en los próximos días podamos tener nuevas versiones de este tema. También ojalá hubiera la posibilidad de visitarle con nuestras cámaras en el hospital para poder hacer un seguimiento un poquito más de cerca, lógicamente con las debidas precauciones que hay que mantener. Le agradezco mucho, doctor, y le dejo con sus palabras finales a la ciudadanía. Sí, bueno, aprovechar el espacio, agradecerle a usted. Para agradecer, ¿no?, la gran cantidad de llamadas, de mensajes de solidaridad por este incómodo momento y lamentable momento que se está viviendo en el hospital. Pero también quiero hacerme eco de la gran cantidad de mensajes en los que se pide justicia y que se pide transparencia. Me hago eco como uno más de aquellos, ¿no? Esos mensajes que la gente ve y que los sentimos que en una crisis económica del país, en una crisis sanitaria, existe este tipo de circunstancias, obviamente que indigna. Y por eso, que las investigaciones vengan, caiga quien caiga, ¿no? Se debe llegar hasta las últimas consecuencias. Y quizás no solo se investigue eso, sino muchos más casos. Y para eso, justamente, son las instancias de control, ¿no? De control para que se determine cualquier tipo de responsabilidad. Por eso, uno más que me uno a los tantos comentarios de indignación por este tipo de hechos, ¿no? Doctor, Gracias. muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes la participación del doctor Mario Silva Coronel, gerente del Hospital Alfredo Noboa Montenegro. Muchísimas gracias a producción. Somos TV7 Guarani.